Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Hemos llegado a nuestro tiempo, ¿verdad?, para estar aquí en oración y también meditar en la palabra del Señor y, ¿verdad?, pues reunirnos de alguna manera a través del internet, seguir levantando el ánimo los unos con los otros y, ¿verdad?, y pues seguimos aquí mientras esto sea de bendición para la iglesia. Así que, hermanos, quiero comenzar cantando un himno que lo escuché desde mi niñez, ¿verdad?, y ahorita lo estaba pidiendo y espero que sea de bendición a la vida de ustedes, ¿verdad? Recuerden que yo no soy un cantante, pero quiero alabar al Señor a través de este himno y espero que sea de bendición para usted. Se titula este himno, Grato es decir la historia. Grato es decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amén. Un himno muy bonito, ¿verdad?, que sin duda alguna su letra me agrada mucho. Espero que haya sido de bendición a ustedes. Y bien, hermanos, vamos a pasar este momento a recoger si alguien tiene una petición, ¿verdad?, de oración para que le escriba y por aquí, ¿verdad?, la estaremos anotando, ¿verdad? Así que un saludo a todos, hermanos, gracias por estar conectados. Si usted tiene alguna petición de oración en esta noche, por favor escríbala y la estaremos anotando para estar orando, ¿verdad?, por esa petición. Hermana Jenny, Dios le bendiga, gusto en saludarla, hermana. Así que saludos, ¿verdad? Aquí Dios le bendiga mucho, ¿verdad? Gracias. Saludos, mi mamá está por ahí, saludos mami, qué bueno saludarte, Dios te bendiga. Si usted tiene alguna petición de oración, ¿verdad?, quiere que oremos por ella, por favor escríbala para estar orando, hermano Lucy, le bendiga. Dios le bendiga, hermana Ernestina, qué bueno saludarla, hermana.
Dios le bendiga, hermano José Miguel. Shirley, Dios te bendiga. Son todas, ¿verdad? Muy bien. Okay. Bien, hermanos, si son todas las peticiones, vamos a orar por cada una de ellas. Vamos a ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? Confiando en que nuestro Dios siempre en su voluntad, Él siempre contesta. Así que cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das día con día. Te pedimos que nos limpies con tu preciosa sangre, Señor, y que estas peticiones, Señor, pues sean atendidas en tu tiempo y en tu voluntad. Queremos orar, Señor, por como pide nuestra hermana Jenny, Señor, sigue guardando a nosotros, la familia pastoral. Gracias, Señor, por los cuidados, Señor, que tienen la iglesia para con nosotros. Te pedimos que seamos siempre útiles, Padre Santo, que siempre tengamos una actitud de servicio para toda la iglesia. Te pedimos, Señor, por los hermanos de la iglesia, para que tú sigas cuidando de cada familia, que sigas proveyendo para sus necesidades y guardándonos, Señor, en estos tiempos. Oramos por las dos peticiones especiales que tiene nuestra hermana Lucy. Tú sabes cuáles son. A ti te pedimos, Señor, que en tu tiempo y en tu voluntad tú se las concedas. Oramos por protección, por salud y provisión para todos los hermanos de la iglesia, Padre. Oramos por la salvación y la salud de Ricky, el hermano de nuestra hermana Lucy. Nos da mucho gusto, Padre Santo, tenerlo en la iglesia. Por eso te pedimos, Padre, que tú obres en su salud, ese dolor de espalda, Señor, pero que también, Padre, él en vida pueda llegar a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Oramos por nuestra hermana Ernestina, Señor, por su hijo José Luis, para que tú lo sigas guardando a él junto con toda su familia, para que él pueda, Padre, junto con toda su familia, llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Oramos por su trabajo, para que tú lo guardes, lo ayudes. Está piloteando, Señor, regresando solo, Señor, así que te pedimos que lo lleves con bien en este viaje y dale, Señor, sabiduría, Señor, a él en su vida, en su trabajo, Señor,
sobre todo para conocer a Jesucristo. Oramos, Señor, que tú lo ayudes en los estudios que sigue haciendo, Padre. Oramos por las dos peticiones especiales que tiene nuestro hermano José Miguel. Tú sabes cuáles son. A ti te pedimos que en tu tiempo y en tu voluntad tú se las concedas. Oramos, Señor, por salud, Señor, y provisión y protección para todas las familias de la iglesia, Señor. Sigue cuidando y guardando a todas las familias. Oramos, Señor, por nuestra hermana Shirley, para que tú alivies ese dolor en la espalda, para que tú la sanes, Señor. Oramos por esa petición personal, Padre Santo, tú sabes cuál es, y a ti te pedimos que en tu tiempo y en tu voluntad tú se la concedas. Oramos, Señor, por la petición de nuestra hermana Ernestina, Señor, que pide por los hermanos enfermos, Señor, de la iglesia, para que tú sigas, Señor, cuidando de cada uno de ellos, Señor. Nos acordamos, Señor, de nuestro hermano Emanuel, Padre, para que tú lo bendigas, Señor, dale salud, dale fortaleza en esta lucha con el cáncer, Padre. Oramos por nuestra hermana Mirna, Señor, para que tú sigas obrando en la salud de ella, Señor, y que tú la bendigas a ella junto con toda su familia, Padre Santo. Oramos, Señor, por nuestra hermana Ernestina, que tú le des años de vida, le des salud. Oramos, Señor, por nuestra hermana Jenny, para que también, Señor, tú sigas dándole mucha salud y mucha fortaleza a nuestra hermana Jenny. Oramos por nuestro hermano Luis Plaza, Señor, para que tú sigas obrando en su salud, él reciba las terapias que necesita, Señor, y que tú lo ayudes, Señor, en sus condiciones de salud, Padre Santo. Oramos por Camila Mercado, por Chamil Martínez, Señor, para que las ayudes a ambas en su lucha contra el cáncer, Padre Santo. Oramos por nuestro hermano Vitito, Señor, para que tú le des salud, dale fortaleza. Gracias porque lo cuidaste en este infarto que le dio, Señor, pero pedimos que tú le des fortaleza para que se siga recuperando. Ayuda a su esposa Balbi también, dale fortaleza, dale salud, Señor, para que está cuidando de su esposo, Señor. Padre, oramos por mi hermana Ruth, para que tú le des salud a ella. Te oramos por mi hermana Eunice, Señor, para que le des salud, para que tú la ayudes en sus necesidades, en sus situaciones personales y familiares, Padre Santo. Oramos, Padre Santo, por el misionero Franz Carrión, para que tú sigas dándole salud, sigas cuidando de él, Padre Santo. Oramos, Señor, por todos los enfermos de la iglesia, Padre. Oramos por los enfermos de COVID que hay en Puerto Rico y en todo el mundo, Señor. Guárdalos, Señor, y da paz y consuelo a las familias, Señor, que han perdido un familiar por causa de este virus, Padre Santo. Oramos por los gobiernos de Estados Unidos como de Puerto Rico, para que tú, Señor, como nos has enseñado, que oremos por nuestros dirigentes. Te rogamos por ellos, dale sabiduría, dirígelos, aleja de ellos toda maldad y que puedan ellos, Señor, pensar y actuar para lo mejor del pueblo, Señor. Así que pedimos que los ayudes, que los dirijas, Señor. Oramos, Señor, por las peticiones de nuestra hermana Suheili, por salud, por protección para todas las familias de la iglesia, Señor. Oramos, Señor, por esa petición especial que tiene delante de ti. Tú sabes cuál es. A ti te rogamos que en tu tiempo y en tu voluntad tú se las concedas. Oramos por la recuperación de Fabiola y de Luis, Señor. Gracias porque tú los cuidaste, Señor, en este accidente. Estamos muy agradecidos por eso, Señor. Pero ahora te pedimos que tú les ayudes a que tengan buena recuperación, que se sanen las heridas de Fabiola, Padre Santo. Y oramos por Luis, Señor. Sigue todavía en el hospital y te agradecemos, Padre Santo, porque tú lo has cuidado. Pero te pedimos, Padre, que tú sigas teniendo misericordia de él, Padre, para que se pueda recuperar. Y oro por estos dos jóvenes, Señor, para que ellos puedan valorar, Señor, este momento, Señor, en el cual tú los has guardado de este gran peligro, Señor. Oramos, Padre Santo, por las peticiones de nuestra hermana Jenny. Oramos por la salud para ella, Señor. Sigue la fortaleciendo, sigue cuidando a nuestra hermana. Oramos por Janlyn, su hija, por su hijo Raúl. Cuídalos, provéeles para sus necesidades, Señor. Y oramos para que ambos, Señor, puedan en vida entregarse y acercarse a ti, Señor. Oramos por la mamá de nuestra hermana Jenny. Síguele dando salud, síguela cuidando a nuestra hermana Josefina. Oramos, Señor, por como pide ella, por nuestra hermana Ernestina. Dale salud, Señor. Bendice a nuestra hermana Ernestina. Oramos por nuestro hermano Luis Plaza, Señor, que tú le des salud, Señor. Provéele a él y a su esposa, Señor. Oramos por nuestra hermana Mirna, Padre Santo. Bendícela, Señor, junto con toda su familia, Señor. Y dale completa sanidad, Padre Santo, a nuestra hermana Mirna. Concédenos esa alegría, Padre Santo, a la iglesia. Oramos, Señor, también por nuestro hermano Daniel, Señor, que tuvo esta caída, para que tú, Padre Santo, pues lo ayudes, Señor, a que se siga recuperando, Padre Santo, para que ese dolor que tiene, Señor, y ese golpe, Señor, pues puedan sanar completamente, Señor. Bendícelo, Señor, ya mañana que se va a dar, la que se va a hacer en esta semana la tercera vacuna, Señor. Fortalece su cuerpo, Señor. Oramos, Padre Santo, también, Padre, por todos los demás enfermos de la iglesia, Señor, para que tú sigas cuidando de ellos. Oramos, Señor, por Fabiola, Padre Santo. Bendícela, Señor, a ella junto con Luis, Señor. Que ellos, Señor, puedan sanar, Señor, en estos momentos. Y oramos, Padre, para que
tú hagas la obra con amor, Señor, en la vida de ambos, de Luis y de Fabiola. Oramos, Señor, por esa petición especial que tiene nuestra hermana Jenny. Tú sabes cuál es, Señor. Te pedimos que en tu tiempo y en tu voluntad tú se la concedas. Oramos por la salud de nuestra hermana Chepa, Señor, para que tú alivies sus dolores, para que tú la cuidas, Señor, para que tú la bendigas, le proveas para todas sus necesidades, Señor. Oramos por la familia inconversa de nuestra hermana Chepa, para que ellos en vida, Señor, puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, Padre. Señor, dejamos estas peticiones en tus manos, confiando, Señor, que tú eres poderoso para hacer las cosas más abundantemente, según de lo que pedimos o pensamos. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, voy a invitar, ¿verdad?, que abran la Biblia ahí en el libro de los Salmos. Vamos a ver esta noche un salmo más. Este es el Salmo número 1. Salmo número 1. Voy a leerlo completo, hermanos, este salmo. Salmo número 1. Dice la palabra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Al ver este salmo, hermanos, vamos a ponerle un título a este mensaje, y el título es Un camino, dos destinos. En este salmo se usa la palabra camino, pero es la metáfora para referirse a la vida. Y lo cierto es que vamos a darnos cuenta que todos seres humanos tenemos una sola vida. Pero la vida que se nos ha dado, esta vida tiene dos destinos. Un destino con Dios y un destino sin Él. Y en este salmo, hermanos, que nos está invitando a comenzar a alabar a nuestro Dios, a glorificar su santo nombre, a recordar la grandeza de Dios, a meditar en la palabra, nos lleva a entender esto, de que hay una sola vida, pero esta vida al final tiene dos destinos. Y no solamente el destino, sino como todo viaje, lo que más se disfruta antes de llegar al final o a la meta es esa trayectoria. Y también nos deja ver cómo es esa trayectoria de la vida de quien tiene a Dios y cómo es la trayectoria de la vida de quien no tiene a Dios. Así es que vamos a comenzar hablando primeramente el camino de quien obedece la palabra. Vamos a ver el camino de quienes obedecen la palabra. El versículo 1 de este salmo dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo primero que vamos a ver, empezando en este camino de los que obedecen la palabra, es que es una vida que experimenta gran felicidad. La palabra bienaventurado se ha traducido en nuestro idioma en español en algunas partes como dichoso, ¿verdad? Y otros lo ponen bienaventurado, y otros la definición que le dan es de 1000 veces bendecido. Lo cierto es que la palabra bienaventurado trata de una satisfacción más grande que el gozo y la felicidad. Muchas veces una persona nos preguntan en la vida: ¿eres feliz? Todo el mundo buscando la felicidad. Y cuando tratamos de ser honestos y decir, bueno, feliz, ¿verdad? Una vez las personas dicen, pues en momentos. Pero la bienaventuranza, el gozo, hermanos, que viene de parte de Dios, esa alegría, esa dicha que es dada por Dios. Porque a veces nosotros podemos producir alegría cuando damos un detallito a una persona, le damos una alegría, o una persona nos da un detalle, nos dice unas palabras buenas, nos da una sorpresa, produce cierta alegría en nuestra vida. Pero aquí estamos hablando de esa alegría que es más allá de una simple alegría que produce Dios en nosotros. Así es que nos encontramos, hermanos, que una persona que obedece la palabra de Dios, primeramente lo que vemos es que es bienaventurada. Es una vida que experimenta gran felicidad. Y cuando hablamos de esta felicidad, hermanos, es una felicidad, hermanos, que se puede sentir incluso cuando las personas no nos quieren, cuando las circunstancias son difíciles, cuando no tenemos todo lo que necesitamos, o cuando nos encontramos cargados y llenos de ansiedad. Este gozo que es producido por Dios, hermanos, como en el Nuevo Testamento vamos a venir, un fruto del Espíritu, es gozo.
Es ese gozo que Dios produce en nosotros y es un gozo que puede nacer en cualquiera de estas circunstancias que son los que se roban el gozo del ser humano. La persona sin Dios es feliz mientras tiene las personas que quiere a su lado, mientras las personas que le rodean lo tratan bien. Cuando esto falla, el gozo se les va. Son felices cuando las circunstancias son favorables a su vida. Cuando las circunstancias no son favorables, el gozo se les va, la alegría se les va. Cuando tienen todo lo que necesitan para vivir, están felices, pero cuando les hace falta, el gozo, esa alegría se les va. Cuando vienen las pruebas de la vida, que suele constantemente la vida nos suele sorprender y meter tensión, ansiedad, preocupación, a las personas se les va el gozo. Pero en la palabra nosotros encontramos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los cristianos enfrentamos grandes tristezas y en la Biblia podemos encontrar a varios hombres de Dios que hoy se les podría decir con la palabra que hoy usamos, que estuvieron deprimidos. Pero ¿cuál fue la fortaleza del Señor? El gozo que ponía en ellos para seguir hacia adelante. Así es que, hermanos, esto es la bendición que tenemos de nosotros, obedecer la palabra, de meditar en la palabra, de conocer cada día más la palabra, de esforzarnos, hermanos, por ir a la iglesia, por servir al Señor, por leer nuestra Biblia, por escuchar predicación, por aprender más de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, hermanos, la que llena de gozo a nuestra vida. Recuerdo ahorita a un misionero costarricense, una vez cuando era estudiante vino aquí a Puerto Rico. Este hermano fue misionero a Costa Rica, costarricense. Comenzó una obra, creció y tenía a sus hijos. Y él, ¿verdad?, comentaba de que en un viaje que hizo a Estados Unidos para reportar el trabajo que estaba haciendo en Costa Rica, pues se llevó a su hijo pequeño, tenía otro hijo más. Y ese hijo pequeño, pues él lo quería mucho porque le ayudaba en la iglesia. Y cuando a veces él no estaba, ese hijo pues dirigía, predicaba, enseñaba. Y recuerdo que llegó a decir, dice, y me daba mucho gusto porque me empecé a dar cuenta que cuando mi hijo empezó a hacer todo este trabajo, la iglesia llegó a quererlo más a él que a mí. Y dice, no me causaba envidia, sino me daba más alegría. Mi hijo me acompañó, lo llevé para que viera las iglesias que nos apoyaban y al parecer comió algo que lo enfermó. Cuando estuvo en Costa Rica, hermanos, su hijo muere. Y nos dice, hermanos, usted no se imagina la gran tristeza que yo caí. Venían pastores a consolarme, a animarme, pero ninguna palabra de ellos alentaba mi corazón. Así estuvo un buen tiempo, dice, hasta que llegué y no recuerdo ahorita cuál salmo es, sé que es un salmo arriba de 100. Dice, leí este salmo y leí este versículo. Y fue en ese momento que empecé a sentir la paz de Dios y pude llevar a cabo mi proceso para salir adelante de la tristeza que yo estaba viviendo. ¿Ve a lo que me refiero, hermano, hermana? Los cristianos también pasamos por situaciones difíciles, momentos de preocupación, de ansiedad, de tristeza. A veces las personas dejan de querernos, las circunstancias no son favorables, a veces no tenemos todo lo que necesitamos, o de tenerlo lo perdemos porque algo pasó y de repente no perdemos el carro, la casa, perdemos el trabajo, perdemos el dinero que teníamos en el banco, porque en la vida esas cosas pasan. Pero ahí, hermanos, contamos con la dicha de que nosotros, el que cree en Dios, su dependencia no está aquí en la tierra, sino que todo lo que aquí tiene la tierra son los medios bajo los cuales Dios le provee todo lo que necesita. Pero si esos medios cambian, Dios, en quien está puesta nuestra dependencia para todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, Dios seguirá obrando en nuestra vida. Y aunque los medios cambien, su gracia seguirá sosteniendo nuestra vida. Por eso, hermanos, cuando nosotros meditamos en estas palabras, nos vuelve la alegría, nos vuelve el gozo, nos damos cuenta que somos más que afortunados. Pero no solamente eso, sino el obedecer la palabra de Dios trae alegría en nuestra vida, y esa alegría, hermanos, se debe a que también nosotros hacemos algo al conocer la palabra de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es lo que hace aquel que medita en la palabra de Dios? Es una persona dichosa, gozosa. En su gozo está puesto ¿en quién? En Dios, en su palabra. Pero ¿qué ha aprendido a hacer esta persona? Esta persona no sigue el consejo de los malos. Algo que es muy destructivo, hermanos, son los consejos. Por eso es bien importante, o más bien lo voy a decir de nuevo.
los consejos pueden llegar a ser muy destructivos dependiendo de quién vienen. Porque si nosotros, como nos dice claramente la palabra, seguimos el consejo de los malos, seguimos el consejo de una persona que no tiene temor de Dios, nos va a dar una opinión totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios y nos va a alentar a que hagamos algo que nos va a terminar alejando de Dios y nos va a exponer ante los peligros de la vida. Así es que una persona que tiene a Dios de su lado, que obedece la palabra de Dios, ha aprendido que Dios le enseña a alejarse del consejo de los malos. Y así es que cuando una persona que no tiene temor de Dios le da un consejo que sabe que lo aleja de Dios o que lo está respaldando a hacer algo y lo alienta, le dice: mira, hazlo, no te preocupes, tira para adelante, haz esto, ya no seas tonto, no seas tonta, sigue hacia adelante, haz esto. Que dice: no, yo no voy a hacer caso. Y por no haber seguido ese consejo del malo, se libra de muchos errores. Y esa es la dicha que Dios produce en su vida. El gozo que viene el Señor, hermanos, es por una vida. La vida que nosotros tenemos. Diariamente tomamos decisiones, pequeñas o más grandes o más trascendentales. Pero cuando nosotros tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios, y si nosotros tenemos personas a las cuales sabemos que tienen temor de Dios, hermanos, en la fe es bien importante, hermano, que usted tenga confianza en hermanas de la iglesia, hermanos de la iglesia, hermanos con hermanos, y cuando necesita un consejo, saber escuchar, leer la Biblia. En la lectura de la palabra Dios habla a nuestro corazón, y de esta manera, hermanos, a veces Dios no nos dirá específicamente qué escoger, pero en base a los principios que sabemos de la palabra, nosotros podemos en nuestra manera particular tomar la decisión que tenemos que tomar. Y las decisiones buenas, bendecidas por Dios, traen gozo. El consejo de los malos, hermanos, roba también la felicidad. ¿Qué más hace esta persona que medita en Dios, que obedece la palabra de Dios? No sigue el estilo de vida de los pecadores. Mire lo que sigue diciendo este mismo versículo 1. Dice: ni estuvo en camino de pecadores. Nuevamente la palabra camino se vuelve una metáfora para lo que es la vida. Así es que cuando dice que no estuvo en camino de pecadores, se está refiriendo en que no siguió ese estilo de vida de las personas. Toda la persona que vive sin Dios se alegra cuando una persona vive como él está viviendo, porque eso le da aprobación y alienta a otros para que sigan viviendo de esa manera. Pero toda vida alejada de Dios, hermanos, de momento pareciera que es de felicidad, de gozo, que todo está yendo bien, hermanos, pero créanme, hermanos, vivimos en un mundo donde todo lo externo es pura apariencia. Los seres humanos no revelan lo que hay dentro de ellos. Y aunque las personas aparentemente parecen que están viviendo bien, están tranquilos, están felices, están sufriendo por dentro. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que viene a trabajar de adentro para afuera. No, lo último que cambia, por decirlo así, es lo externo. Pero nuestro Dios, hermanos, produce en nosotros paz, gozo, amor, paciencia, benignidad, templanza. Y luego dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. Es decir, estas cosas no se pueden censurar ni castigar porque producen bien. Y es el bienestar, hermanos, que viene de conocer la palabra, de vivir de acuerdo a como Dios nos enseña en su palabra. Pero el estilo de vida de toda aquella persona, ¿verdad?, que se aleja de Dios, lleva debajo de su piel una gran tristeza y una gran insatisfacción que no se atreve a confesar o admitir por puro orgullo. Así es que, hermanos, ¿por qué es bienaventurado el que obedece la palabra de Dios? Porque no sigue el estilo de vida de aquellos que caminan sin Dios. Vive de acuerdo a lo que el Señor le ha enseñado. ¿Qué más hace esta persona? No comparte con los que se burlan de los demás. Vemos aquí que dice la palabra en este versículo: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor, hermanos, es una palabra que se refiere a ridiculizar, a humillarse, a burlarse, o al sentido cuando una persona se vanagloria. Pero usted se da cuenta, cuando una persona se va a vanagloriar de algo, lo hace a expensas de humillar a alguien más. Entonces, esta es la idea de esta palabra, escarnecedores. Así es que nos dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se junta, no se asocia con aquellas personas que solo viven para la vanidad, para el exaltarse a ellos mismos, para vivir de apariencia. Porque todo este tipo de personas a veces terminan humillando a otras personas.
o aquellas personas que se la pasan burlándose y riéndose del estilo de vida de otras personas. A veces hay personas que ven a una persona pobre y empiezan, mira qué feo está, mira qué tal se ve, ay, este pobre. No, uno no debe denigrar la vida de nadie de ninguna manera. Así es que, hermanos, todo esto ¿de dónde viene? Del temor del Señor. Mire, busquen un versículo, Proverbios capítulo 3, versículo 34. Proverbio capítulo 3, versículo 34. Proverbio capítulo 3, versículo 34. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Dice la palabra: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Así es que aquí vemos, hermanos, que nuestro Dios, hermanos, hace justicia. Cuando una persona escarnece a otra persona, nuestro Dios es el que se va a encargar de escarnecerlo. O es decir, aquel que se exalza, Dios lo va a humillar. Por eso, hermanos, nosotros vemos que esta persona que es bienaventurada es una persona, hermanos, que se mantiene, ¿verdad?, con una alegría debido, ¿verdad?, a que se aleja del consejo de los malos, porque no sigue el estilo de vida de los pecadores y porque no comparte con aquellos que se burlan o se vanaglorian por encima de las demás personas. Además, hermanos, este camino de quien obedece la palabra de Dios, ya vimos que es una vida que experimenta gran gozo, pero también es una vida que medita en la palabra de Dios. Mire, volviendo al Salmo 1, versículo 2, dice la palabra: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Para nosotros transformar, hermanos, lo que llevamos por dentro, nuestra mente y nuestras emociones, que es bien fuerte, hermanos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea infeliz? Uno mismo, hermanos. Dirá, no, yo soy infeliz porque aquella persona me hirió, me traicionó, me abandonó, me dejó, me castigó, me hirió. Puede ser, es verdad. Me hirió, me quitó la salud completa. Y sí, lo hizo. Pero el hecho de que después de eso uno se convierta en infeliz, el responsable es uno mismo. Y para nosotros, hermanos, seguir trabajando con la parte del hombre interior, como nos lo dice el Nuevo Testamento, necesitamos, hermanos, deleitarnos en la palabra, conocer la palabra, leer la palabra. Porque muchas de las veces, hermanos, no tenemos que escuchar nuestra propia mente. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos dice que nos deleitemos, ¿verdad?, en la palabra de nuestro Señor. Mire cómo lo dice el salmista en el Salmo 119, versículo 25. Salmo 119. Salmo 119, el versículo 25. Mire cómo está. Este es el salmo más largo, hermanos. Pero mire esta porción, el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. El salmista, hermanos, estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Cuando él dice abatida hasta el polvo está mi alma, hoy bien pudiéramos decirle que está en una gran depresión. Pero ¿qué está pidiéndole a Dios? Los salmos son oraciones, clamores a Dios. Los salmos son, hermanos, ese momento íntimo de un creyente con Dios, mientras está luchando consigo mismo y buscando la gracia y la misericordia de Dios. Y este salmista, en su momento honesto, íntimo, personal, delante del Señor, le dice al Señor: abatida hasta el polvo está mi alma. Y le ruega, hermanos, al Señor: vivifícame, es decir, vuelve a dar vida a mi vida. ¿Y cómo se va a lograr eso? Volver a tener vida según tu palabra. Sabía que lo que iba a hacerlo salir de esta gran depresión, lo que iba a poder hacerlo que tuviera nuevamente deseos de vivir, hermanos, era la palabra de nuestro Señor. Miren lo que sigue diciendo el versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Ve la lucha interna tan fuerte que está pasando este salmista. Dice: se deshace mi alma de ansiedad. Y para que no se deshaga, ¿qué dice? Susténtame, Señor. ¿Y cómo lo va a sustentar?
¿Cómo lo va a mantener firme, vivo, y con ganas de seguir viviendo? ¿Cómo va a lograr encontrar nuevamente ese deseo para vivir y seguir hacia adelante? Pues a través de la palabra del Señor. Dice el versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Oh hermanos, meditar en la palabra de Dios y deleitarnos en la palabra de Dios, hermanos, es lo único que puede llenarnos nuevamente de vida. Nos va a sostener cuando nuestra alma se quiera deshacer de ansiedad. Por eso el salmista en el Salmo 1 decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, leamos la palabra y quedémonos pensando en ella todo el día. Cuando venga un pensamiento, hermanos, que nos haga sentir mal, usemos versículos de la Biblia que tal vez nos hemos memorizado, o recordemos las bendiciones que tenemos en Cristo, recordemos todas las promesas que tenemos en el Señor. Sobre todo, hermanos, recordemos que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados. Que si vamos al cielo, no es por nosotros, vamos al cielo porque Cristo murió por nosotros y pagó por todos nuestros pecados. ¿Quién ha hecho algo tan grande por nosotros así? Nadie, hermanos, ni nadie más lo va a hacer. Pero Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, dejó su trono de gloria para humillarse en este mundo, se puso a su disposición como si fuera un esclavo suyo y mío, y murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Por qué no creerle que nos ama? Para dejar de castigarnos a nosotros mismos y alentarnos a vivir en la vida a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, ya sean experiencias buenas o ya sean experiencias malas, porque la vida tiene de todo, pero Cristo a todo le pone sentido. El Salmo 1, versículo 3 dice la palabra. Ya vimos, hermanos, que el camino de quien obedece la palabra es una vida que experimenta gran felicidad, es una vida que medita en la palabra, pero también, hermanos, es una vida firme y productiva. Mire lo que dice el versículo 3 del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una vida, hermanos, quien medita en la palabra, quien obedece la palabra, hermanos, quien sigue el consejo de la palabra de Dios, se terminará siendo una vida firme y productiva. Porque la primera figura poética que nos da aquí el salmista, hermanos, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando vemos un árbol, hermanos, vemos que un árbol echa raíces, y al estar cerca de un río o fuente de agua, hermanos, es un árbol que estará siempre lleno de todo lo que necesita para vivir y estará lleno de vida. Y al estar así arraigado de esta manera con estas raíces, será firme ante las situaciones, ¿verdad?, que vengan en la vida. Y así es, hermanos. Dios es el que lo planta y lo sustenta. Cuando uno medita en la palabra del Señor, uno ha seguido a Cristo, uno ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermanos, se ha arrepentido de sus pecados, ha nacido de nuevo, hermanos. Tenemos una nueva vida en Cristo. Esta vida nueva en Cristo no quiere decir que esté libre de problemas, de situaciones difíciles, de tentaciones, de caídas, de lamentos, tristezas. Pero, hermanos, es Dios quien nos ha plantado, es Dios quien nos ha dado vida, y es Dios quien nos va a sustentar para que podamos perseverar y salir adelante, hermanos, sin importar las cosas o dificultades que vengan a la vida. Mire lo que dice el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El que nos ha dado vida, el que nos ha salvado, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta vida que nos ha dado, hermanos, Él también, como nos dice el versículo 5, dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Nosotros, un creyente, hermanos, va a perseverar en medio de las pruebas, de las dificultades. No va a salir corriendo, hermanos. No va a salir corriendo de las situaciones difíciles, de las pruebas, o incluso cuando ha caído y le ha fallado el Señor. Va a correr hacia el Señor y va a abrazar a nuestro Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios le da la fuerza, su poder le da el ánimo para seguir adelante. Porque a veces, hermanos, siendo honestos, en las pruebas de la vida como creyentes, cuando un hijo se vuelve rebelde y uno está sirviendo al Señor, el ánimo no es el mismo. Cuando uno está sirviendo al Señor y el cónyuge se aleja, ya sea el esposo, ya sea la esposa, y empiezan a haber problemas, conflictos, cada vez hay más gritos en el hogar, ya se ve el desánimo de que ya no quieren ir a la iglesia y se empieza a discutir situaciones de conflicto, el ánimo decae. Y a veces cuando se hace difícil, dice, Señor, quiero perseverar, quiero seguir adelante. Y es ahí, hermanos, donde el poder de Dios nos da la fuerza para seguir perseverando y seguir confiando en nuestro Señor y sirviéndole. Vienen momentos, hermanos, cuando a veces, hermanos, uno es decepcionado en la vida como creyente, o cuando uno siente, hermanos, que alguien no lo quiere, hermanos. Miren, una persona me decía esta semana pasada, dice, pastor, siento que ya no me quieren en la iglesia, tal vez fui y no me saludaron como esperaba. Pero ¿sabe qué? Le dije, no des lugar al diablo. Claro que te amamos, claro que yo los amo, los quiero. Más importante, los ama el Señor. Ponte a pensar, al tú pensar de que ya no te aman en la iglesia, o que tal vez alguien no te saluda, mira, piensa, todo el mundo a veces uno está distraído, está con muchas cargas, o anda apurado. Pero eso no quiere decir que no se te quiera, que no se te ame. Dice, aquí el único que gana pensando eso es el enemigo. Y el que vamos a orar, entrega este pensamiento y reafirmarte en el amor. Y así, hermanos, a veces no sabemos cómo la gente llega a la iglesia y vamos a estar todos al pendiente para mostrar amor, saludar a todos. Y como la Biblia nos enseña, incluso los enemigos. Hay un hermano en la iglesia, hermanos, que es difícil para nosotros, nos ha fallado, nos ha decepcionado, hermanos, hemos tenido problemas con esa persona. Hay que seguir mostrándole amor. Por Cristo, por obediencia a Cristo. Porque al final, hermanos, en esta vida, la vida es breve y no vale la pena pelear ni guardar resentimiento ni dolor contra nadie. Y eso, hermanos, vamos a hacer en el tiempo en la iglesia, un tiempo donde nosotros lo disfrutemos y donde todos sepamos poner nuestras cargas en el Señor. Hay momentos difíciles, hermanos. Estamos viviendo una pandemia, tal vez desalienta, uno se desanima, hermanos, pensará y dice, es que estas cosas no se están haciendo en la iglesia, falta hacer esto, está faltando, ¿verdad? Me siento desanimado, me he alejado del Señor con esto. Mire, vayamos a Dios en oración, ligamos leyendo la palabra, llenémonos del Señor y sobre todo, hermanos, demos gracias a Dios porque nuestra fortaleza es el Señor. Él es el que por su poder nos ayuda a perseverar para seguir adelante como creyente. Porque el que es hijo de Dios no se va. El hijo de Dios se mantiene, persevera hasta el fin. Volvamos ahí al Salmo 1. Y ya vimos que la primera figura será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que dice luego la palabra ahí, que da su fruto en su tiempo. Aquí nosotros vemos, hermanos, que Dios es quien hace que su vida sea productiva para los demás. Nosotros, hermanos, a veces podemos gastar esta vida estando muy ocupados. Estar muy ocupado no quiere decir que uno es productivo. Uno puede estar muy ocupado para ganar mucho dinero y ganar mucho dinero, pero realmente esa es la productividad que queremos tener en la vida. ¿En qué realmente queremos ser productivos? Al final de cuentas, hermanos, nosotros nos vamos y lo único que se queda es lo que sembramos, invertimos en la vida de las demás personas. Así es que, hermanos, cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, nos va a ayudar a nosotros, hermanos, poder tener una vida que sea productiva para los demás. Usted es padre de familia. El usted servir al Señor, obedecer su palabra, va a dejar fruto en sus hijos.
Los hijos cuando crecen, todos los hijos deciden si siguen el camino de Dios o no. Algunos al sentirse más grandes se toman libertades que antes no tenían, ¿verdad? Cuando vivían con sus padres. Pero la palabra ha sido sembrada en ellos. Y cuando les toca ver que sus padres mueren y Dios los llama a su presencia, ahora ellos es cuando empiezan a recordar todo lo que fue su experiencia de vida al lado de sus padres, hermanos. Y ahí vemos cómo esa productividad de vivir con el Señor, obedecer la palabra de Dios, hermanos, va a dar su fruto en su tiempo. Y no solamente de esta manera, sino que, hermanos, la bendición de Dios, hermanos, es aquella, hermanos, que viene a nuestra vida y no trae ninguna desgracia ni nos quita nada en esta vida. Hay personas que por lograr la fama, el dinero o el éxito que ellos tenían en su mente, pierden su familia, pierden la salud y se dan cuenta después, dice, mira, realmente desperdicié mi vida porque terminé haciendo algo que no quería yo hacer. Y hermanos, cuando guardamos la palabra, Dios hace que nuestra vida sea productiva, que dé su fruto a su tiempo. Pero el fruto verdadero, el fruto que vale la pena, hermanos, es aquel fruto, esa productividad que queda en las demás personas. Miren lo que sigue diciendo este versículo 3. Dice, y su hoja, dice, no cae, y luego, y todo lo que hace, prosperará. La palabra prosperar, hermanos, siempre, muchas veces la persona la identifican directamente con remuneración económica. Y Dios, caminar con el Señor, sí, hace que tengamos dinero, pero no es todo. La prosperidad que habla de la palabra es mayor. Y de hecho, la palabra prosperidad, esta palabra prosperará, en hebreo, hermanos, es una palabra que bien pudiera usarse para decir, referirse a éxito. Entonces, hermanos, lo que vemos es que cuando estamos caminando con Dios, cuando estamos caminando con el Señor, cuando comenzamos a obedecer la palabra, vamos a ver una diferencia muy enorme de que cuando vivíamos sin Dios. Porque a la hora de estar viviendo con Dios, hermanos, vamos a empezar a ver que vamos a ser productivos en áreas que antes no lo éramos. Y sobre todo vamos a ver que vamos a empezar a cosechar éxito en nuestra vida. Por eso, hermanos, nosotros, hermanos, nos conviene meditar en la palabra de Dios. Porque, hermanos, el éxito, hermanos, que Dios da, la prosperidad que Dios da, es una, hermanos, que triunfa sobre todas las circunstancias. El éxito, hermanos, que Dios habla, o la prosperidad que Dios habla, es de acuerdo a la definición que Dios mismo tiene de prosperidad, o de la misma definición que Dios tiene de éxito. El mundo tiene una definición de éxito. Para el mundo, éxito es ser una persona muy inteligente, que logra tener una gran profesión, logra ganar mucho dinero y puede darse una vida muy cómoda. Y eso es éxito para el mundo. Pero esa misma vida que logró ejercer estudiar una gran profesión, que le remunera muy bien económicamente, que le ha permitido comprarse una buena casa, mantener un estilo de vida elevado, manejar vehículos lujosos, hermanos, lo tiene esa definición de éxito del mundo, pero no está feliz en su matrimonio, no se lleva bien con los hijos, tal vez no se lleva bien ni con sus padres, no es feliz ni haciendo la profesión que está haciendo, cuando está sola no está satisfecho con la vida que le ha tocado vivir. Así es que, hermanos, ¿realmente ese es éxito? Por eso hablamos, hermanos, cuando dice, y todo lo que hace prosperará. Caminamos con Dios, Dios nos va a llevar a tener el éxito que Él da. Hermanos, Dios ha tenido gente rica. Por ejemplo, cuando hablamos de Daniel, en la Biblia, Daniel fue un hombre que lo llamarían un hombre de Estado. Es decir, Daniel, hermanos, estaba donde se tomaban las decisiones del reino. Con Ciro, y verdad, y con Artajerjes, ¿verdad? Entonces, con Artajerjes, tal vez no recuerdo bien el nombre, pero Daniel estuvo, hermanos, en 2 reinos, en donde él era consejero, era hombre de Estado, tomaba decisiones y ayudaba a administrar el reino tan grande que había de este reino. Así es que un hombre, hermanos, capacitado, estudiado y viviendo, hermanos, muy bien, pero su éxito era debido a que Dios se lo había dado. Había decidido, hermanos, seguir a Dios y no seguir el camino de los malos. Así es que, hermanos, seguir el camino de Dios nos lleva a tener el éxito que Dios da. Ahora, hermanos, vamos a ver el contraste. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, es el camino de quien desatiende la palabra. El camino de quien desatiende la palabra. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que una persona, cuando escucha la palabra de Dios,
o la puede recibir o la puede rechazar. Pero aquí, hermanos, vemos que estas personas son aquellos, hermanos, que han decidido darle la espalda a Dios, le han decidido darle la espalda a la palabra de Dios. Y ahí comienza el versículo 4 diciendo, no así los malos. ¿Ha podido ver qué linda es la descripción de la vida de la persona que obedece la palabra de Dios? No es una vida exenta de problemas, de situaciones difíciles, de enfermedades, de desilusiones, de fracasos personales, de pecados. No, está exento, pero al obedecer la palabra de Dios vas a saber superar esas situaciones y tener esa dicha, ese gozo que solamente Dios da. Pero los que no obedecen la palabra de Dios no tienen ese tipo de vida. Lo primero que vemos, hermanos, es que estas personas que no tienen a Dios, que no obedecen la palabra de Dios, dice la palabra, que son como el tamo que arrebata el viento. Está hablando de una rama tan ligera, hermanos, que el viento lo arrastra y se la lleva. Con esta figura, hermanos, poética, lo que nos está dejando saber que es un tipo de persona, hermanos, que va a ser arrastrada para cualquier lado por cualquier situación difícil. Enfrenta una situación difícil, lo mueve y nunca está feliz, porque si en esta vida siempre vamos a estar enfrentando situaciones difíciles, problemas, enfermedades, problemas en el trabajo, perdemos el trabajo, se nos descompone el carro, se va la luz, no lo diga muy fuerte, ¿verdad? Se daña la nevera, tenemos problemas económicos, situaciones con los hijos, accidentes, cosas inesperadas. Pero saber que tenemos al Señor con nosotros, hermanos, nos mantiene firmes. Pero una persona sin Dios, hermanos, pasa cualquier cosa y rápidamente cae en la desesperación y empieza a tomar tal vez decisiones basadas en miedo, no en pensar y analizar bien las situaciones. Y por eso decide un momento una cosa y después decide otra cosa. Mire cómo lo dice Santiago en capítulo 1, versículo 8. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es que, hermanos, la Biblia nos enseña a no tener un doble ánimo, es decir, ay, ahorita sí estoy confiando en Dios y luego ahora no, o yo estoy confiando más en que todas las circunstancias se me estén dando favorablemente, yo estoy confiando en que las personas me amen, en que estén conmigo, me apoyen, pero si me dejan, me abandonan, no me aprecian, no me van, ya no soy feliz. No, hermanos, recordar, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para que cuando queremos ser de doble ánimo, porque, hermanos, no es fácil, somos humanos y enfrentamos esa situación, decir, calma, en lugar de devolverme, doblarme, hacerme de doble ánimo, cambiar, voy a decir, espera en el Señor, confía en el Señor. Tal vez, ¿verdad? Dirá, tal vez fracasé como el mundo dice, pero eso no quiere decir que haya fracasado como Dios, ¿verdad?, quiere. ¿Sabe, hermanos? Miren, en la vida yo aprendí en la primaria y siempre fui el niño de más bajas calificaciones, no estudiaba, reprobaba, nunca me distinguí, nunca fui cuadro de honor, nunca tuve un listón así de esos que dan aquí de buenas calificaciones o de buen comportamiento, ni siquiera de buen comportamiento lo tenía. Y me fue muy mal, no estudié. Yo empecé a estudiar apenas en la universidad. Cuando llegué a estudiar la licenciatura de educación en español, ahí apenas empecé a leer. Recuerdo que se rieron porque saqué un examen, hermanos, saqué 4, una clase de comunicaciones. Y me sentí muy mal. Y recuerdo que empecé a leer para el siguiente examen, pero cuando leía no entendía. No tenía el hábito de leer y trataba de leer un párrafo y no comprendía. Me acuerdo muy bien. Pero me esforcé, hermanos, y pasé el siguiente mes. Le digo, me gradué, hermanos, y no me destaqué, ¿no? Ante los ojos del mundo no soy una persona importante. Y sin duda alguna, las personas muchos que estuvieron conmigo ahora ya tal vez son abogados, doctores, o tienen una profesión o comerciantes y viven bien económicamente en San Luis Potosí. Pero ¿saben, hermanos, qué es lo dichoso de caminar con el Señor? Yo tengo una casa chiquita, pero mi casa chiquita
está a 5 minutos de las mejores playas de Puerto Rico. Si tomo un ferry, puedo ir a Culebra. Y en Culebra está la segunda playa catalogada, la segunda mejor playa del mundo. Mi casa es chiquita, pero está en el Caribe, donde fue el primer lugar donde llegaron los españoles y se quedaron asombrados de lo que era el Caribe. Usted recorre Puerto Rico, esta islita, y tiene una belleza natural increíble. Podemos fracasar para el mundo, pero aún así podemos prosperar, tener éxito en Dios. No así los malos, que son como una rama que la arrebata el viento. Las circunstancias difíciles los hacen cambiar, los hacen vivir intranquilos, se desesperan, se llenan de ansiedad, se angustian, se enojan, y lo peor de todo, no tienen cómo tranquilizarse porque no quieren atender a la palabra de Dios. Mire, hermanos, lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Las personas que no prestan atención a la palabra de Dios, su destino final es trágico. Es triste. Dice, no se levantarán los malos en el juicio. Al día final se levantarán para condenación, pero no se levantarán para estar reinando con Cristo por toda la eternidad. Le pasó al salmista del Salmo 73 que él, hermanos, por poco sus pies se deslizan, porque empezó a ver la prosperidad de los malos. Vio que vivían aparentemente bien, gozaban bien, les resultaba todo bien, hacían maldad, no estaban tristes, y decía, yo en vano he limpiado mis manos, yo en vano he limpiado mi vida. Pero dice, hasta que entré en el santuario y contemplé el fin de ellos. Mire lo que dice el Salmo 73, hermanos, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Este salmista se estaba comparando, dice, yo he tenido temor de Dios, camino con el Señor, estoy batallando más que ellos, veo que a lo mejor ellos no tienen los mismos problemas o no tienen tantos problemas como yo, no han perdido su salud, tienen todo dinero de más, se burlan de todos, no tienen temor de Dios, y mira, los veo de lo más bien, tal vez está mejor la vida de ellos que la mía. Pero el salmista dice, hasta que entré en el santuario, porque recordó quién es Dios. Se puso a pensar no solamente en el presente, sino a pensar en la eternidad, y recordó cuál era el fin de ellos. Y sabe cuál es el fin de los que no tienen, hermanos, que los que no tienen el temor de Dios, los que no obedecen la palabra. La Biblia nos lo dice en Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, mire, vayamos allá a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Su final es trágico. Oh, si hay alguien aquí que está escuchando esta transmisión y no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tal vez irás a una iglesia, pero el que vayas a una iglesia no quiere decir que realmente tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Di en tu corazón, ¿realmente soy yo de Cristo? Tal vez habrá alguien aquí que escuchando que me diga, yo soy apartado, pastor. Pues a tú que te dices que eres apartado, con mucho amor te digo, si realmente eres de Cristo, vuelve a Cristo, porque el que es de Cristo no se va. Porque si no tienes a Cristo y no guardas su palabra, tu destino final será trágico.
serás lanzado al lago de fuego. ¿De qué sirve, hermanos, vivir una vida con todo lo que este mundo da, si al final viviremos toda una eternidad en constante sufrimiento, alejados de Dios? ¿Por qué vivir una vida de aparente felicidad que su final será un sufrimiento eterno? Mejor vivir una vida que enfrenta las situaciones felices y con un gozo verdadero, un gozo que nace en el llanto, un gozo que nace en los momentos más difíciles, porque es un gozo que Dios da. Y el final de esa vida es un final donde todas las tristezas y las lágrimas son limpiadas de sus ojos, y puede encontrar la plena tranquilidad, paz y alegría por toda una eternidad. ¿Por qué cambias una vida de aparente felicidad con un destino eterno de sufrimiento por la verdad que Cristo te ofrece? Vuelve al Señor, entrégate al Señor. No termines de esta manera. Estás en vida, todavía tu vida no ha terminado. Por favor, entrégate a Jesucristo. Dirás, es que mire, yo tengo un vicio, yo tengo esta situación que no puedo soltar. Mira, entrégate así como estás. Dile, Señor, perdóname, soy pecador. Yo así me entregué con todo mi pecado. Es el Señor el que me dio una vida a mi pecador. Él salva pecadores. Es Él el que se encarga de ayudarnos a cambiar nuestra vida. Porque por nosotros mismos, por más que lo intentamos, no podemos cambiar nuestra vida. El único que puede cambiar tu vida, el único que ha cambiado mi vida, es Jesucristo. Deja que Él sea el que trabaje en tu corazón. Deja que ese sea Él el que te muestre la diferencia de cómo es caminar con Él y cómo es como cuando caminabas tú solo por esta vida. Oh, hermanos, nunca envidie la vida de alguien que no tiene a Cristo. Por más feliz que usted lo vea, por más que aparente ser feliz en sus fotos en las redes sociales, por más importante que sea en este mundo, por más rico que sea en este mundo, por más que aparentemente todo le sale bien, aún las cosas malas que hace, aún cuando parezca que sus mentiras, su traición, su engaño no le han pasado las consecuencias en esta vida, un día las consecuencias le llegarán y serán eternas. Nunca tenga envidia del camino de los malos, sino todo lo contrario, sienta tristeza por ellos y dígales que se entreguen a Jesucristo, que salgan de su vida de apariencia y que comiencen a vivir una vida de verdadero gozo, que sabe enfrentar las pruebas, los dolores de esta vida. Oh, hermanos, es triste porque estas personas, hermanos, como dice la palabra, ni los pecadores en la congregación de los justos, ellos no se levantarán con los creyentes allá en la eternidad a cantar, a alabar el nombre de Cristo junto con todos los redimidos. Nuestro destino final, hermanos, el suyo y el mío, del que tiene todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que se ha arrepentido de sus pecados, hermanos, nuestro destino es el cielo. Esta vida, hermanos, es un reflejo opaco, dañado por el pecado, de lo que será la existencia allá en el cielo. Aquí sufrimos, aquí batallamos, aquí hay dolor, pero aún así hemos disfrutado los momentos que vivimos en esta vida. Y si hemos podido disfrutar algo en esta vida, hermanos, allá en el cielo habrá un gozo eterno y un gozo que nada nos lo robará. Y sobre todo, hermanos, estaremos con todos los redimidos. Volverá a reunirse con sus seres queridos que partieron con el Señor. Volverá a reunirse con sus seres queridos que partieron con el Señor. ¿Se imagina esa alegría? Pero el otro lado, hermanos, qué triste será para aquellos que no quisieron prestar atención a la palabra de Dios. Su destino final será trágico, porque no solamente su final trágico, hermanos, es en la eternidad, sino que en esta vida, hermanos, también ellos experimentan, hermanos, gran tristeza. Mire lo que dice la palabra, hermanos. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12.
Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El camino de aquellos que no atienden, que no le hacen caso a la palabra de Dios, es un camino que parece muy feliz, que aparentemente están disfrutando, están felices, están contentos. Es una vida de una apariencia de felicidad. Pero lo triste es que cuando llegan al final, si pueden, si se les toca vivir una vida larga, miran hacia atrás y toda vida que se vive sin Dios nunca va a quedar satisfecha. En la vida, hermanos, como creyente, uno comete errores, fracasos, pero después como creyentes también nos damos cuenta que los aparentes fracasos, hermanos, es la manera de Dios guiarnos hacia donde Él nos quería tener. Y que aunque a veces personas dicen que nosotros no tenemos éxito, que somos un simple cristiano, no existe tal cosa. No existe, hermanos, simples cristianos. Porque un cristiano camina con el Señor, todo lo que hace prosperará. Por más humilde o sencilla que parezca su vida a los ojos de los demás, porque vivimos en un mundo de comparaciones, de vanidades, de apariencias. Aunque vivamos una vida sencilla y simple para los ojos de las demás personas, es una vida que está teniendo éxito diario en sus pruebas personales, en sus pruebas familiares, en su trabajo, que aunque llora cuando está enfermo, está saliendo adelante de no renegar el nombre del Señor por la enfermedad, que tienen la confianza puesta en el Señor, que aunque se sienta con estrés, ansiedad, su confianza sigue puesta en el Señor y sigue teniendo éxito en esas luchas emocionales personales, hermanos. Y estamos viviendo, estamos prosperando. El Señor nos lleva de triunfo en triunfo, no así los malos. Su final es trágico, una eternidad sin Dios y una vida en la cual nunca quedarán complacidos. Quien vive una vida sin Dios, lamentablemente, al final de su vida, lo que va a encontrar es descontento, que desperdició su vida. Hay alguien que escucha y no tiene a Cristo en su corazón. Te invito a que reconozcas que hay un Dios, que Él envió a Jesucristo a la tierra a morir por nuestros pecados, su Hijo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Tomó forma de siervo y murió por todos los pecadores en la cruz del Calvario, para que si tú crees que Él es el Hijo de Dios y te arrepientes de tus pecados y te entregas a Él, tienes vida eterna. Tal vez hay alguien que diga, yo estuve un tiempo en la iglesia, estoy apartado. El que es creyente no se va para siempre. El que es creyente no se mantiene apartado. El que es creyente vuelve al Señor. Como creyente has fallado, has pecado. Confiesa tu pecado. Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Arregla las cuentas con el Señor y levántate y sigue adelante. Recibe la gracia de Dios, el perdón que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, y perdónate. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a quienes escuchen esta transmisión. Que si hay alguien sin Cristo, Señor, que pueda orar y decir, Señor Jesucristo, perdóname de mis pecados, me arrepiento de ser pecador. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Entra en mi vida porque quiero ser hijo tuyo. Que pueda orar, Señor, y entregarse con palabras sencillas, entregar su corazón a ti. Oro, Señor, para que esta palabra, Señor, haya alentado el corazón de los hermanos de la Iglesia Bautista Hermanos Unidos. Oro, Señor, porque esta palabra, Señor, haya levantado el ánimo, que no haya puesto a nadie triste, sino lo contrario, Señor, que pueda sentir tu gozo, que tú le infundas gozo y paz
amor y tranquilidad a mis hermanos que han escuchado tu palabra. Guárdanos en esta noche, Señor. Llévanos con bien a cada uno de nosotros durante el resto de la semana. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho, iglesia. Ustedes son los que hacen posible que yo pueda predicar. No soy una gran cosa, hermanos, pero ustedes me dan la oportunidad de servirles y yo se los agradezco. Les invito a que sigan dando la oportunidad de que la Iglesia Bautista Hermanos Unidos siga siendo su iglesia. No somos perfectos, pero Cristo nos da la gracia para poder servirles y queremos servirles. Que pasen bonita noche. Dios me los bendiga a todos.